Muy buenos días. Hoy, a las 9 de la mañana, aquí estamos de nuevo con ustedes en el tercer capítulo de Puente Energético. Seguro están disfrutando su desayuno o su café a esta hora, ojalá en camita, qué envidia, de todas maneras. Quiero darles la bienvenida a este Puente Energético otra vez. El tema de hoy será generación. Están todos cordialmente invitados a participar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Quiero dar especial gracias a nuestros auspiciadores, Mainstream, Revista Energía, Congreso Internacional Bio-Bioenergía y Misiones Tecnológicas. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía y Fundación Energía Comunitaria. Aquí estamos de nuevo, vamos a pasar al panel que nos acompaña hoy, muy interesante, con Analía, que es nuestra panelista estable, que aquí sigue presente, con 20 años de experiencia en el rubro, economista. Aquí a mi lado tenemos a Ricardo Irarrázaval, es el subsecretario de Energía que nos visita hoy, abogado de profesión y ya con experiencia en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y conmigo aquí a mi amigo Claudio Sebag, presidente de la Asociación de Generadoras de Chile, ingeniero eléctrico, para no equivocarme, de la Universidad Católica y con una vasta experiencia en el mundo público y privado. Así que aquí estamos, a ustedes, mis televidentes, amigos, les doy la cordial bienvenida en esta mañana de domingo. Y Analía, que la fuerza esté con nosotros este domingo. Nos vamos con la primera pregunta. Claudio, de cajón cae. ¿Qué es generación? ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Bueno, yo creo que es una pregunta fundamental para entender dónde llega esta luz que nos acompaña a través de la electricidad para mover, ¿no es cierto?, los motores de las industrias, para iluminar las casas, para tantos usos. Se produce desde donde viene, desde distintas formas. Típicamente, al girar algún motor, algún generador, ya sea por la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de una turbina que puede ser movida por la termoelectricidad, por el gas o el carbón, o la fuerza de la geotermia, algo que mueva un generador. Ese generador al girar produce electricidad. Esa es la forma más clásica. Y una forma que no se mueve, existe la posibilidad de transformar directamente la luz solar en energía a través de un proceso que se llama la energía solar fotovoltaica, directamente en electricidad hacia la red. Entonces, básicamente, algo que se mueve, distintas formas de moverlo, o directamente transformar la luz solar en energía eléctrica a través del proceso fotovoltaico. ¿Qué hay en esa energía eléctrica? ¿Cómo se llaman eso? Básicamente lo que hay, generan electrones que viajan a la velocidad de la luz a través de las redes eléctricas, desde el lugar donde se generan hacia el lugar donde se usan. Y eso puede ocurrir ya sea en estas grandes redes eléctricas como las que tienen los países, a lo largo de todo el sistema eléctrico de Chile, o bien derechamente puede estar acumulado, por ejemplo, en un auto. Los autos tienen también un alternador o generador que también hace que el auto tenga la luz para el tablero, para iluminar el auto, y a su vez también tiene una batería, o incluso a una escala más pequeña. Nuestros celulares, nuestros computadores, todo de alguna manera tiene una fuente de generación. Esa fuente, como digo, puede ser a través del movimiento, puede ser también una batería, y eso finalmente fluye en estos electrones ahora hacia el lado donde se consumen, ya sea iluminando, moviendo un motor, etc. Lo curioso de eso, que con excepción de los rayos, ¿no es cierto?, que caen del cielo, que también es un tipo de energía, nunca la vemos. La energía eléctrica en realidad es invisible. Totalmente invisible. Así es. Invisible, transformable, circula a la velocidad de la luz y por lo tanto tiene esa enorme virtud de ser muy moldeable y poder llegar a distintos lugares a justamente una velocidad tal, llevando mucha fuerza. Hasta bicicleteando yo podría producir energía, obviamente. Absolutamente. De hecho, es una manera que tú, por ejemplo, los autos eléctricos, que también, ¿no es cierto?, funcionan con una batería que mueve un generador, y ese, en el fondo, ese motor eléctrico, tú cuando lo usas al bajar o al frenar, tú puedes volver a regenerar electricidad y recargar la batería. Todo movimiento en ese caso, ¿no es cierto?, un motor que lo acelera o un generador que
que frena el movimiento, te vuelve a recargar la batería. La famosa energía cinética que nos enseñaban en el colegio. La famosa energía cinética. A ver si ustedes también se acuerdan cuando pasaron por el colegio, el roce. El roce, del dínamo. El dínamo, el famoso dínamo de las bicicletas. Para iluminar. Pero en esencia lo que es transformar alguna energía primaria, algo, sí. llámese la fuente del sol, del viento, del agua, de la biomasa, que son las fuentes renovables, o bien de las fuentes fósiles, el gas natural, el petróleo, el carbón, que mueven a través de la generación, a través de la combustión de algo, genera movimiento, esa energía primaria, y se transforma en electricidad, que finalmente es la energía que nosotros consumimos, ya sea nuevamente transformándola en algún movimiento o produciendo luz o cualquier cosa. Nosotros hoy día somos electrodependientes. Final, así es. O sea, básico, hay un recurso, el hombre lo interviene de alguna manera y tenemos la electricidad que nos acompaña todos los días. Tal cual. Y interesante es que a pesar, Eso a pesar de que somos tan electrodependientes, la televisión, todo lo usamos, la electricidad no es el principal consumo de energía que tenemos. En nuestras casas típicamente cocinamos con gas, los autos se mueven con petróleo, derivados del petróleo, calefaccionamos con otras cosas que no típicamente electricidad, pero todo de alguna manera la electricidad interviene y hace, todo se interviene de alguna manera electricamente, ya sea controlando eléctricamente, movilizándose eléctricamente, por lo tanto somos súper electrodependientes. Claudio, ahora para Ricardo que nos acompaña acá, si estamos hablando de esta electrificación, una de las mega metas de la ruta energética planteada por el gobierno es justamente la electrificación del país. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que uno de los temas que nosotros logramos detectar a nivel regional y que de alguna manera creo yo que tanto a la ministra como a mí nos sensibilizaron especialmente para que los televidentes recuerden, la ruta energética fue un proceso que se llevó en todas las capitales regionales, en que más de 2.200 personas en las distintas capitales regionales se juntaron desde la academia, los gremios, las juntas de vecinos, dirigentes, y queríamos de alguna manera contrastar lo que era el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera con lo que era la discusión energética, pero a nivel regional. Entonces de ahí logramos de alguna manera detectar una serie de circunstancias y de cuestiones que la gente le preocupaba en relación al tema energético. Muchas preocupaciones transversales dentro del país y también muchas preocupaciones regionales. Pensemos lo que puede significar, por ejemplo, la situación de Magallanes, un punto de vista energético, todos los temas del gas, versus, por ejemplo, lo que significa la energía solar en Antofagasta. Entonces, son cuestiones tan distintas que requería una aproximación regional, en una lógica también bien descentralizadora, para poder hacer realmente... Escuchar la ciudadanía. Escuchar la ciudadanía y hacer una agenda con un marcado tinte regional, que era justamente lo que buscábamos. Entonces, uno de los temas que fue bastante transversal y que salió en varias partes, especialmente los dirigentes vecinales, cuando hablamos de energía y de electrificación, hablamos de desarrollo, de calidad de vida. Bueno, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica? En Chile, en los años 80, se hizo un mapa para tratar de graficar lo que era la extrema pobreza, con una lógica bastante de focalización. O sea, dónde poner los dineros en el fondo para que realmente aquello rindiera más. Y eso mismo quisimos trasladarlo a la cuestión energética. Se habla, ¿no es cierto?, de la pobreza energética, se habla de la vulnerabilidad, pero ¿cuántos son los chilenos que de alguna manera, o las familias que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica? ¿O cuáles no tienen acceso de una forma parcial? ¿O cuáles quizá usan algún motor contaminante 2 horas al día? Nosotros hace 3 semanas estuvimos en la quebrada Tarapacá. La quebrada Tarapacá, uno desde Iquique, se asoma unos 100 kilómetros hacia adentro, hacia la cordillera, y ahí entra la quebrada y al fondo hay un par de pueblos que, claro, tienen acceso a electricidad 2 horas al día. En virtud de motores diésel, ¿no es cierto?, en que la municipalidad de Huara llega, ¿no es cierto?, el diésel a poder apoyar a esta gente durante 2 horas. Y claro, hay un colegio que tienen 2 horas al día de electricidad. Entonces para ellos, claro, se buscó una solución, en este caso paneles fotovoltaicos, que les permite tener todo el día energía eléctrica. Entonces, bueno, eso es justamente el tema de vulnerabilidad. Pensemos todo lo que está detrás de la vulnerabilidad, lo que significa el tema sanitario, el tema de calefacción. O sea, son demasiadas las circunstancias que de alguna manera... Y donde la electricidad tiene una participación, porque porque hice la pregunta de la electrificación del país en el sentido también si lo podríamos relacionar
con una fineza que es la parte que produce la energía y el futuro del país que hoy se plantea justamente de que se electrifique. No solo llevarla a todos los lugares o a la mayoría donde se pueda llegar o donde por lo menos puedan estar hasta que tengan energía aunque sea fuera de la red, que se autoabastezcan, sino también la electrificación en la vida, en la vida de las personas, o sea, calefacción, por ejemplo. Una de las grandes virtudes de la electricidad. Disculpa, y de ahí, chicos, estamos tomando, nos falta el café nomás, no tenemos café, vamos a pedir café. Vamos a pedir café. Pero la idea es que conversemos, ¿ok? Yo no lo... La idea es que tú, Analía, interrumpas, converses, hables y ustedes también. Yo tener a Claudio y a Ricardo, que son amigos del sector de mucho tiempo y con quien tenemos conversaciones habitualmente a propósito de uno estar tratando de hacer las cosas mejor, ¿cierto? Así que yo me alegro tener este panel de excelencia hoy día que nos acerca a los temas de energía. Y relajados, hasta sin chaqueta. Y además sin chaqueta, sin corbata, día domingo. Día domingo, qué mejor. Qué mejor. Nos hicieron levantarnos un poco temprano, pero está bien. Pero a propósito de este panel que hoy día invitamos a hablar de generación, yo tengo muchas preguntas, las conversamos también antes del programa. Pero fíjate que engancho con tu tema de electrificación de los consumos y un tema que a mí me encanta particularmente, que lo podemos tratar como un capítulo especial, o si no ahora los invito a hablar del efecto de la energía en la mujer. Se ha hablado mucho en los últimos meses de mujer en energía, porque estamos nosotras en una lead de tratar de incorporarnos, ¿cierto?, a cargos más visibles, de alta dirección o de gerencia, en fin. Pero fíjate que a mí... cuando hablamos de género y de energía, a mí me importa más cómo impacta la energía y la electrificación en la mujer cuando hay una mujer que, por ejemplo, no tiene acceso a luz de noche o a una lavadora o a una calefacción eléctrica que está en el campo, que está lejos de los centros de consumo. ¿Cómo la electrificación... A propósito de electrificación rural o de los programas que tú mencionas, Ricardo, llega la electricidad a la mujer y la familia en general es siempre muy bien impactada, con altos beneficios económicos, pero hay una mejora en la calidad de la vida de mujer que es impresionante y eso es una línea, digamos, de discusión que a mí me encanta tener, cómo la llegada de la electricidad hace que la mujer, por ejemplo, tenga otros usos de sus mismas horas de trabajo, entre comillas, en otras cosas que pueden ser muchísimo más de menor impacto físico, de menor carga, hace que la mujer tenga accesos, por ejemplo, información a la televisión, a la radio, deja de lavar en una artesa y lava en una lavadora. Bueno, todas esas son las cosas que uno lo mueven, ¿no?, a trabajar. Yo tengo muchas otras cosas que poder preguntarle y espero que el programa nos dé el tiempo. Mira, para estar ahí. Pero se pasa volando. Tú me vas a agregar algo. Yo quería nomás reforzar el punto que plantea Analía. Esto a nivel mundial se ha estudiado mucho, sobre todo en los países de menor desarrollo, en África, fue en Brasil un programa también muy exitoso. En los lugares de mayor vulnerabilidad, la mujer todavía que lleva mucha la carga del trabajo doméstico. Y ese trabajo doméstico típicamente más precario está totalmente manualizado. Entonces, mencionaste, Dilma Rousseff, de hecho, fue ministra de Energía de Brasil y un gran programa estrella que ella tuvo fue llevar a los hogares de Brasil lavadoras. Imagina. Porque significó que la mujer gastaba una cantidad de horas enorme en el lavado, o lo mismo pasó con la posibilidad de cocinar distinto, pero por sobre todo el lavado fue muy simbólico y la luz en la noche permitió, por ejemplo, tomar ese tiempo para enseñarle a los niños, para educar niños. Entonces, en África se está viendo esto, entonces la posibilidad todavía, sobre todo en territorios vulnerables como los que nos contaba Ricardo, de la transformación que la electricidad y el acceso energético puede hacer con poder llegar, por ejemplo, teniendo comunicación o pudiendo reemplazar cosas que se hacen muy manualmente, es algo que cambia obviamente la calidad de vida. Ahora, ¿el país está con qué grado de electrificación específicamente? Mira, hay una cifra que se menciona de alrededor de 20.000 familias que eventualmente no tendrían acceso a la electricidad. Ahora, pero es una cifra que nadie ha confirmado y es por eso que uno
primeros temas de la ruta energética es justamente hacer un catastro. Para eso estamos en conversaciones con el INE, con las Seremi regionales, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y un catastro no solamente significa quién sí, quién no, sino también cómo y qué grado, en el fondo, qué calidad, porque al final lo que pretendemos hacer son soluciones distintas, para casos distintos, en la lógica de la focalización y del mejor uso de los recursos del Estado. Me sorprendió mucho, y corrígeme si me equivoco, pero en la región metropolitana hay 18 comunas precarias en electricidad. ¿Me equivoco en el número? Bueno, muy probable, quizás la zona cordillerana, ¿no es cierto? Sí, que a mí me impresionó, o sea, disculpa, uno piensa en la región metropolitana, todos tendemos a pensar en la región metropolitana, avanzada, la capital del país, y alrededor de 18 comunas hay zonas de la región metropolitana que son bastante rurales. Por ejemplo, Alhué, detrás de la cordillera de la costa, Perdía, pero San Pedro también. No San Pedro La Paz. San Pedro. Digo. No, yo creo que el desafío de la palabra electrificación, efectivamente, de poder, en esto una de las grandes megatendencias mundiales, de ir crecientemente incorporando la electricidad en tantos usos, que además es tan diversa, como decía, estaba hablando un poco de los beneficios. La electricidad, si bien no la vemos, es rápidamente llevable, es transformable y es multiuso. Todas las cosas que ocurren con electricidad, en realidad nos damos cuenta recién en el momento que quedamos sin electricidad, cambian la vida de las personas y cambian la calidad de la vida de las personas. Y además no contaminan en el nivel del uso final, porque no generan ningún tipo de emisiones. Final. Solo en la generación. Solo la generación, de eso, sí. Vamos a entrar. Vamos a ir entrando... Un par de cosas que además hemos conversado con Claudio, con Ricardo antes, a propósito de las mesas de discusiones que el Ministerio nos invita además habitualmente, o la Asociación de Generadores que tú representas. Al final hay una discusión hoy día de la importancia de la electrificación, de los consumos, pero para eso se necesita energía, ¿verdad? Y la generación de energía en algún momento en el país fue crítica. Fue crítica porque vivimos capítulos y periodos de desabastecimiento, de blackout, recuerda el primer capítulo, etcétera, etcétera. Hoy día pareciera ser el diagnóstico muy distinto. Nosotros hicimos una discusión hace 2 capítulos atrás de cómo había cambiado la matriz y por qué la generación hoy día parecía no ser un tema de primer crítico, ¿no? O sea, un problema de primera instancia. Pero me gustaría escuchar el diagnóstico de usted a propósito de cómo estamos entonces en ese volumen de capacidad instalada que se dice hay hoy día en el país, que logra entonces cumplir con los suministros que se requieren a nivel de consumo final, domiciliario, residencial, industrial, comercial, etcétera, pero también la visión de ustedes respecto de cómo se están materializando nuevos proyectos de generación. Y engancho esta pregunta con una sugerencia que nos hizo un televidente que aprovecho de saludar, que se llama Jaime Vila, nos escribió en el Facebook de nuestro programa. Lo comentamos. Y que me encanta a mí tener Saludos, Jaime. Exacto. Saludos, Jaime. Que nos propone preguntas, hace la discusión mucho más interesante y yo aprovecho de saludar a Jaime también. Y dejo la pregunta aquí en la mesa a propósito de esta evaluación que ustedes dos puedan tener de cómo se están materializando proyectos de generación, a propósito de que hoy día pareciera no ser un problema de primera relevancia, no es una cosa urgente, no estamos con blackouts, no estamos con suministros parcializados o programados, que fue una época que a todos nos tocó, a lo mejor más chicos, más jóvenes, pero entre el 98 y 99 tuvimos esos episodios. No, estábamos en el kindergarten. Los famosos, yo no había nacido, pero los famosos apagones. Los famosos apagones. Exacto. Sí. ¿Qué opinan? Bueno, y además, nosotros nos tocó también en el primer gobierno del presidente Piñera, justamente esa discusión. Así es. Esta lógica de los grandes proyectos y de la necesidad de los grandes proyectos, desde la lógica de esos años. Ahora bien, es bastante fácil juzgar hacia atrás esa posición año 2011, 2012. Y después de un trajín fuerte en temas de sequía, te fijas, hay otra serie de circunstancias y en que también se dio varios problemas asociados a grandes proyectos, lo que de alguna manera generó una sensación y en relación también a lo que eran los precios de las licitaciones y fracaso de licitaciones. Que si uno compara el fondo con lo que fueron las licitaciones, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, claro, realmente es un mundo de diferencia. Disculpa, precisemos. Uno de los riesgos de nuestro programa es que nos escapamos un poquito y nos especializamos demasiado. Aquí a nuestros telespectadores, televidentes, seguidores, la licitación. ¿Qué significa la licitación? Porque es importante, su recurso eléctrico viene de una parte. Así es. Una pequeña explicación.
Para hacerlo lo más simple posible, nosotros en nuestras casas y en el comercio y en general en la ciudad, los consumidores son servidos por empresas distribuidoras que entregan la luz y es lo que nos llega a la cuenta de luz a la casa. Pero para adquirir esa energía eléctrica, las distribuidoras compran en grandes volúmenes a las empresas que generan la electricidad, que son muchísimas. En Chile son más de 100 empresas que producen energía en Chile. No, pero hace 10 años eran más de 50. Lo que pasa es que hay de pequeña escala y gran escala. Así es. Y en ese proceso de adquisición lo hacen a través de una licitación de largo plazo. Dicen, yo quiero que usted me venda energía eléctrica por los próximos 20 años y ofrézcame a un determinado precio. Y obviamente yo tengo que asegurarle a mi cliente, a la casa, entregar la luz eléctrica a las 24 horas al día. Entonces tengo que yo juntar electricidad y distintos contratos de compra para asegurarme de poder venderle y entregarle a las casas y a los consumidores finales la electricidad 24 horas al día. Eso en simple son las licitaciones de suministro de las empresas distribuidoras y que se las compran a las generadoras y que de las generadoras llegan a las distribuidoras a través de cables o líneas de transmisión que recorren el país para llevar desde la generación hasta el consumo final, hasta las ciudades, la energía eléctrica. ¿Explicarías así el rol de las generadoras en la matriz energética? En el abastecimiento de esa energía que necesitan las empresas distribuidoras para que llegue a consumidores finales regulados. Nosotros tenemos una distinción súper importante. Existe un conjunto de otros consumidores, los grandes consumidores. Que pueden comprar directo al generador. Pero siempre en esencia es una generadora. ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener la energía que queremos consumir? Una, que sea lo más económicamente accesible para que sea un costo menor para la economía, nuestro bolsillo, pero otro lado que sea seguro y confiable. Así es. En castellano, que no se corte la luz. Entonces, en ese equilibrio existen las distintas energías que conforman la matriz energética, matriz eléctrica, que tienen distintos atributos. Históricamente, Chile, hasta la década del 90, mucha generación hidroeléctrica. Después, con el crecimiento fuerte económico, a partir de los 90 empezaron a llegar generación a partir de combustibles fósiles. Después, y ahora último, lo que estamos viendo en una cosa que se llama la transición energética, que una de sus dimensiones es que estamos transitando a aprovechar fuentes que antes no podíamos aprovechar porque había una tremenda revolución tecnológica y una innovación que nos permite que hoy día podamos aprovechar la luz solar y la energía eólica, incluso la fuerza del calor de la tierra, con tecnologías que hoy día pasaron a ser más competitivas. Y tal como decía el subsecretario, evaluar esto en el pasado es muy difícil, pero la gran virtud de Chile es que es un país que es muy, muy rico en estas fuentes de energía renovables. Pero ¿cómo estamos con la materialización de proyectos? Porque hay una preocupación que significa que hay hoy día las licitaciones, por ejemplo, hacen que participen proyectos operativos y también proyectos, más bien centrales operativas que están produciendo energía hoy día, pero también proyectos que se deberían construir en un tiempo determinado. En plazos. Claro, el que participa en la licitación, el desarrollador, que se le denomina técnicamente el nombre, compromete una especie de calendario o programa de construcción de una central que va a suministrar un determinado volumen de energía a las empresas distribuidoras. Y es ahí donde quiero enfocar la pregunta para decir, bueno, ¿cómo vamos con estos proyectos? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho a propósito de los meses que llevan en el gobierno de cómo se está comportando el mercado? Mira, la pregunta del televidente era, ¿se están reactivando o no proyectos que llevan parados los últimos 4 años versus las otras miradas que dicen cómo vamos avanzando respecto de proyectos que se han comprometido para consumos al 2021, 2022, que son las licitaciones las últimas que hubo en el calendario? ¿Cómo es la evaluación de grado de materialización? Hay que pensar que se dan dos tipos de seguimientos. Un seguimiento bien técnico, que tiene que ver con los contratos y que hace la Comisión Nacional de Energía, que para que los televidentes lo entiendan, es así, por así decirlo, el órgano técnico regulador, que está detrás un poco de los temas no solamente de electricidad, sino en general de la energía. Ellos además generan una suerte de auditoría técnica. Así es. Con hitos en que de alguna manera van viendo el cumplimiento de estos hitos, de las metas, que se tienen que especialmente en cuanto a construcción, que se tienen que estar permanentemente informando, y de acuerdo a los contratos hay boletas de garantía y todo un seguimiento bastante estricto. Ahora, por otro lado, y desde la lógica del Ministerio, nosotros también hacemos un seguimiento más bien político de los proyectos.
O sea, ¿qué significa cuántos proyectos hay en evaluación ambiental, cuántos proyectos hay con evaluación ambiental aprobada y que todavía no se construyen, cuántos proyectos se están construyendo? Y uno ahí va comparando el fondo con lo que para cada año se requiere. ¿Y tú tienes esa percepción de que hubo un estancamiento de proyectos a partir del último año? Lo que pasa es que yo creo que había mucho proyecto en el pipeline, como se dice, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera ahí aporta, ¿no es cierto?, con su permiso ambiental, muchas veces sin financiamiento, y que de alguna manera se requería ese permiso ambiental, una suerte de activo, bien entre comillas, porque en realidad no lo es, para justamente poder buscar financiamiento. Ahora, ¿qué ocurre si alguno de los que participó en la licitación fracasa? Que de alguna manera también es una buena pregunta y que eventualmente podría pasar sin perjuicio de este seguimiento bien técnico que hace la Comisión Nacional de Energía. Ahí evidentemente hay que ver en el fondo el caso a caso, pero eventualmente, ¿no es cierto?, se podría llamar justamente una nueva licitación. Y hay muchos proyectos que podrían entrar en una nueva licitación. O sea, en el fondo, de alguna manera, está completamente asegurada. ¿Y el gobierno está pensando hacer llamado de licitación para este año o el siguiente? Eventualmente el siguiente, pero muy reducido. Porque de alguna manera, en el fondo, lo que fueron las grandes licitaciones, ¿no es cierto?, de alguna manera coparon lo que va a ser la oferta, ¿no es cierto?, perdón, la demanda, ¿no es cierto?, hacia futuro. En la casa, tranquilos que tenemos energía en el bolsillo todavía. Así es. O sea, ya la generación está asegurada por lo menos por 1 año y medio más. Y más todavía. Mucho más también. Mucho más. Sí, hasta la próxima licitación, digo yo. Fíjate que yo quiero retomar también aquí la última parte de esta conversación respecto al cambio de paradigma también del tamaño de proyectos. Sí. Ha ocurrido que en los últimos 20 años nosotros empezamos todas nuestras carreras hablando de proyectos de 100 era un proyecto chico, 100 megas es un proyecto que decíamos, mira, es un proyecto de 100 megas, más o menos, el promedio. Hoy día creo que el consenso, digamos, de cómo se enfoca la industria, es que esos megaproyectos de 100 megas o más dejaron de ser parte de la cartera o portfolio de inversiones más habitual de un desarrollador o de un operador, y hoy día se están transformando, se está enfocando la generación hacia proyectos de mediana o microescala. ¿Qué opinas, Claudio? Bueno, a ver, tú tocaste un punto y que tiene que ver efectivamente con la transformación, parte de esta transición energética que ocurre a nivel de los consumos final. Hablamos algo de la electrificación, eso es parte de la transición energética. El futuro va a haber una cosa que va a aparecer que se va a llamar es el almacenamiento de energía eléctrica, porque si hay un gran defecto en la energía eléctrica es que en todo momento lo que se genera es idéntico a lo que se consume. Y cuando no es así, se produce un desbalance y eso es más técnicamente complejo de explicar. Entonces, para evitar eso, la única manera de poder jugar entre medio entre lo que se produce y lo que se consume, podría en el futuro almacenarse. ¿Cómo se almacena hoy? Básicamente se almacena en embalses, que en gran cantidad de agua que permiten acumular ya sea durante el día o a veces incluso entre meses la energía eléctrica en un gran embalse, o bien acumulándola en términos potenciales de generación, el gas. Pero lo que estamos viendo hacia el futuro, por esta revolución de la tecnología, que fue la masificación en lo fundamental de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, producto de la innovación y el desarrollo, y porque además Chile es un país, ¿cuál es su gran virtud? Aparte de tener estos recursos naturales, que tiene una economía competitiva y que además es muy abierto a la inversión y la innovación. Yo creo que eso es uno de los grandes pilares de nuestra economía, que finalmente va en beneficio de la sociedad toda, poder tener inversión y tener innovación. Y en ese sentido, la tecnología, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos está llevando a una descentralización de la generación, tanto así que hoy día es posible generar incluso en nuestros hogares, con techos fotovoltaicos. Vamos a hablar. Pero tenemos una virtud, que tenemos un desierto Atacama, que tiene luz solar de la mejor radiación del mundo, y ahí todavía vemos proyectos de escala importante. Incluso cerca de Santiago se inauguraron 2 proyectos de cientos de megas. Entonces, todo depende de la ubicación, depende del aporte que hace, depende, pero en definitiva, lo que sí hemos visto es que lo que nos vemos siempre beneficiados es cómo la innovación tecnológica permanentemente va buscando, creando nuevas soluciones de fuentes de generación de energía eléctrica, y donde el componente seguridad lo sigue dando en Chile las fuentes termoeléctricas, pero en la medida que se incorporan fuentes renovables se van desplazando. Y lo que nosotros vemos, y acabamos de terminar un estudio, es que al 2030, tal vez por primera vez en nuestra historia, la luz solar, la fuente solar pasa a ser la primera fuente de generación eléctrica y desplace a la principal fuente renovable que tenemos hoy en día, que es la hidroelectricidad. Y hoy en día la principal fuente de generación
es la termoelectricidad, casi en un 60%. 60%. Eso a nivel de electricidad. Y esa transición de aquí al 2030, es virtualmente mañana, es una revolución que estamos viviendo y que va a finalmente transformarse en energía eléctrica que va a llegar a nuestras ciudades y transformar a su vez también las ciudades. Así es. Nos vamos a una pausa. Los he dejado hablar, hoy día están súper libres, vamos a volver con el tema, vamos a volver con el rol de las generadoras también en el mercado, vamos a hablar un poquito de mercado también, de los bonos verdes que se está haciendo. Mientras tanto, yo los invito a ustedes al 7º Congreso Internacional de Biobioenergía, que se realizará el 23, 24 y 25 de octubre en Concepción. Está organizado por la Universidad de Concepción y por Fundación Energía Comunitaria. Pueden revisar la página web biobioenergia.cl. No me puedo equivocar en eso. Además, los quiero invitar al seminario de Net Billing y Autogeneración Distribuida el 29 de agosto en el Auditorio Central de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, en Concepción. Todo eso lo puede ver también en seminarios de energía.cl. Regresamos en un momento. Vamos a ver si nos alcanzamos un café, si tenemos tiempo. Ya estamos, a la vuelta. Muy bien. El futuro es renovable y en Mainstream queremos liderar esa transición en Chile y el mundo. Somos una compañía de origen irlandés. Su fundador es Eddie O'Connor, un pionero de las energías renovables en Irlanda. En Mainstream desarrollamos, construimos y operamos proyectos solares y eólicos con estándares de clase mundial. Con presencia en 4 continentes, entregamos energía limpia y eficiente a millones de personas. En todas nuestras operaciones combinamos nuestra experiencia internacional con un profundo conocimiento local. Este es un país privilegiado con excelentes condiciones para desarrollar parques eólicos que aportan energía limpia a la matriz. Un parque eólico es un conjunto de turbinas que se comunican entre sí por medio de pequeños caminos de acceso. La energía producida por cada aerogenerador es conducida hacia una subestación encargada de evacuar la energía generada por la totalidad del parque eólico. Un parque eólico tiene la virtud de que permite seguir desarrollando las actividades de ganadería, agricultura y comunidades locales, pues solo ocupa el 4% de la superficie. Para nosotros la sustentabilidad significa contribuir al desarrollo local de las comunidades donde se emplazan nuestros proyectos. Creo que es fundamental esta política que ha tomado Mainstream de partir de la educación. Para Mainstream la seguridad es lo primero. Eso significa que en nuestras operaciones nosotros ponemos este valor como primordial y es parte de nuestra gestión y planificación diaria. La diversidad geográfica de nuestros proyectos eólicos y solares nos permite garantizar un suministro constante de energía. Es una de nuestras grandes ventajas. Nuestro compromiso en Chile es a largo plazo y buscamos entregarle mayor independencia energética al país. Mainstream, Renewable Power. Congreso Internacional Biobioenergía. Principal encuentro de negocios que conecta a Chile y el mundo, reuniendo al sector público, privado, la academia y comunidades. Congreso Internacional Biobioenergía. Hola,
Buenos días, aquí estamos de nuevo. Ya nos tomamos el café, bien rápido. Damos la bienvenida a los televidentes que nos estaban siguiendo antes, a los que ahora se sumaron. El tema en este tercer capítulo de Puente Energético es generación. Hemos explicado un poco, hemos paseado por la forma como se genera el país, hacia dónde ha ido en su matriz energética. Nuestros invitados de hoy, Analía, que no es invitada, la verdad que es de la casa, nuestra panelista estable, especialista en energía. Voy a empezar por Claudio Sebas, que es el presidente de la Asociación de Generadoras de Chile. Ricardo Irarrázaval, que es el subsecretario de Energía. Por favor, síganos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que seguro lo están viendo ahí en la pantalla de su televisión. Bueno, nos vamos a la pregunta que todos quieren, porque y a todos nos interesa. Nos vamos a ir con el aporte real del sector de la generación al cambio climático. Wow, no es menor, no es menor. Además, Ricardo, la experiencia que tiene en el ambiente. Oye, son los dos expertos, hay dos especialistas, no expertos, especialistas. Bueno, es un tema yo creo que crítico, pero también una gran oportunidad. Como mucha gente sabe, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero viene del sector energético. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, en la práctica, en gran parte, estamos hablando del sector energético. Claro. Si bien hay otros emisores que tienen que ver, en el fondo, con los gases de efecto invernadero. Y ahí, de alguna manera, hay un hito fundamental, que fue la famosa COP21, el famoso Acuerdo de París. 2015. ¿Y por qué es tan importante? Porque hasta antes del Acuerdo de París habían existido una serie de tratados internacionales que básicamente, respecto a los países desarrollados, los obligaban a reducir sus gases de efecto invernadero a los países desarrollados que habían ratificado esos tratados. Por ejemplo, el famoso Protocolo de Kioto, que ya la gente quizás 92. Se acuerda poco. Y el Acuerdo de París, ¿qué ocurrió? Los países en vías de desarrollo también ingresaron a esta suerte de club de los países que también se obligaban a reducir sus gases de efecto invernadero, con una muy buena estrategia política, en que en vez de generar porcentajes de reducción en el mismo tratado, se les pidió a los países que enviaran a la Secretaría del Tratado cuáles iban a ser sus contribuciones. Por lo tanto, cada país se comprometió de acuerdo a una discusión interna. Bueno, cuáles son mis emisiones y cuándo puedo desviar mis emisiones. Y ahí está el famoso, ¿no es cierto?, compromiso de Chile, ¿no es cierto?, del 30% de reducción para el 2030. Ahora, eso tiene muchas implicancias en cuanto a política pública. Porque en Chile, actualmente, no existe ningún instrumento jurídico vinculante que le pueda permitir a un gobierno exigirle a una empresa reducir sus gases de efecto invernadero. Si bien hay una discusión respecto al impuesto verde, que de alguna manera algunos han dicho... O impuesto a las emisiones. O impuesto a las emisiones. Y a las emociones también. O impuesto más bien... Para los generadores contaminantes a la O impuesto más bien recaudatorio. Exactamente. Porque al final ahí justamente hay gente que ha dicho, claro, eso es un tema que tiene que ver con cambio climático, pero en la práctica, para que un tributo sea realmente un instrumento de gestión ambiental, tiene que en sus consecuencias lograr la internalización de externalidades ambientales. Claro. Para que la gente lo entienda, de alguna manera, tiene que generar algún cambio de conducta, una mejora tecnológica, algo que permita reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Si no logra reducir esas emisiones, en la práctica no es un instrumento de gestión ambiental, sino que es más bien un instrumento recaudatorio, que fue la lógica justamente de la reforma tributaria del anterior gobierno. Entonces, ahí cuál justamente es el desafío. Dos grandes desafíos. Un desafío que tiene que ver con una ley de cambio climático que le permita a la autoridad administrativa tener, por así decirlo, un arsenal de instrumentos de gestión ambiental. ¿Y eso está en la agenda del gobierno? Claro, está en el programa de gobierno y también está la agenda liderada por el Ministerio de Medio Ambiente. Normas de emisión, permiso de emisión transable, bonos verdes, como tú mencionabas, eventualmente también impuestos realmente verdes, y eso para que, existiendo ese arsenal, después la autoridad administrativa, a través de una estrategia en cuanto a mitigación, en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, utilice ya, ok, vamos a utilizar algo de impuesto, permiso de emisión transable, como yo de alguna manera hago una baraja con los distintos instrumentos para una meta que nos hemos fijado, que de alguna manera partió con el Acuerdo de París y la contribución chilena, metas que son revisables cada 5 años. Entonces por eso es en paralelo una estrategia
y, por otro lado, tener una ley que le permita al gobierno implementar esa estrategia. Claro. Entonces estamos bastante al debe, creo yo, como país en temas de cambio climático. Pero yo diría que ahí lo importante es ver cuál ha sido el aporte del sector generación eléctrica. Así es. Porque dentro de este 70% que hablaba el subsecretario, el principal emisor histórico tenía que ver con la generación, que es como el 30% del total de las emisiones. Pero el sector que más rápidamente ha avanzado en la que podríamos llamar la descarbonización ha sido el sector generación eléctrica, que se está transformando en una gran oportunidad ambiental, no solamente de reducción de emisiones de cambio climático, sino que también de descontaminación y de eficiencia energética. Lo que estamos viendo es que de ese porcentaje, el sector eléctrico está pasando a estas fuentes renovables. El gran desafío hoy día está en ver los sectores emisores de cambio climático que no son eléctricos. El mayor consumo energético de Chile es el transporte. El transporte consume casi el doble de la energía que consume la minería, para hacerse una idea. Pero en el transporte, el 98% del consumo del transporte son combustibles fósiles. No es electricidad, no es otros energéticos, sino que es, básicamente, todos sabemos, derivados del petróleo. Entonces, la oportunidad futura, y tratando de mirar el cambio climático, que en lo personal considero el principal desafío que enfrenta la humanidad, es mirar la oportunidad que nos dan las fuentes de generación eléctrica para poder reemplazar el uso de combustibles fósiles en el transporte, en la industria e incluso también en los usos finalmente en los hogares, que yo creo que va a llegar más al final. Perfecto. Nosotros, en la calefacción, pero tal vez el mayor desafío hoy día, y ahí va a venir la electromovilidad, es transformar el uso del transporte. O la minería. La minería, para hacerse una idea, un camión minero consume cerca de 5.000 litros de petróleo diésel al día. Imaginemos el volumen de petróleo que es eso, que es puro combustible fósil. Entonces, ¿cómo podemos vivir una transición energética descarbonizadora? La electricidad y la generación eléctrica crecientemente renovable, que junto con ser crecientemente renovable también hemos hecho un esfuerzo y un compromiso que en Chile no se van a volver a construir nuevas centrales a carbón, y a su vez también ir discutiendo y cómo avanzar hacia ese futuro. Ha sido un esfuerzo muy grande. Sí, habíamos hablado del tema de descarbonización de la matriz en nuestro primer capítulo. Exacto. Volvió a salir en el pasado de eficiencia energética a propósito. Es que es difícil separar. Pero te das cuenta cómo está todo ligado, porque esto es un sistema. Sí. Y ese es el desafío que se tiene en el mundo de la energía, que es apasionante, y todos los que hemos trabajado alguna vez en esto nos engancha el tema de cómo están íntimamente ligados los temas, y tú no los puedes ver como una problemática individual. No existe un problema de generación sin asociarlo a, por ejemplo, lo que estábamos hablando en la mañana, comunidades, impuestos a las emisiones, transmisión, precios finales, tecnología, innovación. O sea, esto es un problema sistémico, y no es un problema, es un desafío y a veces es un problema. Pero respecto de descarbonización, cuéntanos, Ricardo, ¿cómo el gobierno está abordando el tema de la mesa de discusión en torno a la descarbonización y las distintas visiones que hay? Yo he escuchado, por ejemplo, en mi mundo, que es más renovable probablemente, yo vengo del mundo más renovable, de la industria renovable, a propósito de que habemos algunos que queremos que esta descarbonización vaya más rápido que lo que probablemente los más conservadores, o no sé si es conservador la palabra, pero aquellos que cuidan y ponen o anteponen la seguridad del sistema como un principio más fundamental en lo que es la operación, a fin de que efectivamente el país cumpla con el suministro seguro, estable y todos los principios que nosotros... Quizás ha sido más rápido de lo que uno cree. Uno mira... Pero ¿cuál es la opinión tuya? A ver, yo creo que realmente el tema de la mesa de descarbonización y el proceso de descarbonización seguramente va a constituir, y ya lo está haciendo, yo creo que uno de los grandes ejercicios de sustentabilidad que como país tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque bueno, acá hay un acuerdo entre 4 empresas con el gobierno, con la idea de, en forma gradual, ¿no es cierto?, abandonar lo que es la generación a carbón o la reconversión en la medida que no haya la posibilidad de absorber. ¿Es un acuerdo vinculante carbono. o es un compromiso? Es un acuerdo voluntario de las empresas que de alguna manera se lo comunican al gobierno. ¿Y por qué al gobierno? Y eso es interesante, porque evidentemente aquí hay mucho en juego, y por eso hablaba de este ejercicio de sustentabilidad. Porque tradicionalmente el gran objetivo de nuestra legislación eléctrica fue siempre la seguridad del suministro.
Y con el tiempo y en la evolución propia, de una lógica cuando partió la ley en los años 80, luego en los 90, con la ley de medio ambiente y con los temas sociales que después empiezan a sumar, bueno, hay nuevos objetivos que se agregan a ese objetivo primario de seguridad del suministro. Sabe que además tenemos que internalizar las externalidades ambientales negativas. Y los costos. Y eso tiene que ver con un tema de precios. Así es. Y también los temas sociales, que son externalidades sociales. Entonces, de alguna manera eso te lleva a plantear una mesa de descarbonización en la lógica de este ofrecimiento o acuerdo voluntario planteado por las empresas, en que uno tiene que equilibrar lo económico, llámese seguridad del suministro, con lo ambiental, lo más rápido que planteaba Analía, con los temas sociales. ¿Qué significa, por ejemplo, para Tocopilla? La situación, ¿no es cierto?, de que su termoeléctrica, la principal fuente de trabajo, ya no funcione. Eso debería significar quizá algún elemento que vaya más bien, ¿no es cierto?, a reconvertir esas centrales a otras funciones. ¿Cómo vemos los temas sociales? Pero con una discusión, por ejemplo, como el proceso de Lota, donde también hubo una especie de migración, ¿cierto? ¿Cómo se aprenden lecciones desde ahí? Lo que hay que tener muy claro es que el esfuerzo, lo que yo estaba diciendo, el esfuerzo que ha hecho el sector generación, por un lado en invertir en tecnología que se conoce como de abatimiento de emisiones, hoy día las termoeléctricas chilenas están al estándar europeo en emisiones de contaminantes locales. Entonces ya no tienen la contaminación antigua de la carbonera que era hasta antes del año 2013. Eso es un proceso que ha avanzado y ha avanzado con una enorme inversión. Lo que vemos que hoy día el principal problema ambiental que tiene Chile, y así lo dice año a año la encuesta nacional de medio ambiente, ocurre en otro lugar. Y ocurre en las ciudades contaminadas de Chile, de Rancagua hacia el sur, principalmente producto de la leña, pero también en Santiago producto de la combustión de combustibles que no tienen nada que ver con la electricidad. Entonces, en este proceso, cuando se habla de, por un lado, descarbonización, lo que hay que mirar es cómo como país podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos de desplazar aquellos combustibles, petróleo en particular, con la electromovilidad, y cuál va a ser la manera que podemos desplazarlo en la medida que la electricidad sea crecientemente competitiva, por un lado, pero también tiene que ser confiable y segura. Claro. Entonces, en esa combinación, la discusión de descarbonización y nuestro aporte al cambio climático es más amplia que solamente la discusión eléctrica. Y la electricidad y la generación eléctrica es una oportunidad ambiental para precisamente descontaminar las ciudades. Entonces, por eso lo que dice el subsecretario es muy cierto, es un ejercicio de sustentabilidad mucho más amplio que la mera discusión de las unidades a carbón que se han comprometido de abordar. En tu rubro, con tus asociados, hay un convencimiento total ahora. O sea, yo no puedo creer que no haya un asociado que ya no sepa que la descarbonización va y va. Nuestra visión como asociación de generadora es que, en primer lugar, el futuro va a ser eléctrico. Perfecto. Va a ser renovable. Así es. Sí. Va a ser sustentable necesariamente. Tiene que serlo. Tiene que ser confiable. Confiable en el amplio sentido, en el amplio en el que se corte la luz, de que las empresas impliquen en que los territorios que operan sean confiables y finalmente que sea un aporte a la eficiencia energética. La electricidad, a pesar de que parezca contraintuitivo, al desplazar el uso de otros combustibles, por ser tanto más eficiente en su uso, vamos a consumir menos energía. Probablemente en el futuro, a medida que transitemos de autos a combustión, que el 80-90% se pierde en calor, hacia vehículos eléctricos, donde casi toda la electricidad se transforma en movimiento, vamos a pasar a ser unas sociedades mucho más eficientes energéticamente. Y ahí la electricidad aparece como un rol. Entonces, esta energía crecientemente renovable, aporte a la eficiencia energética, sustentable en el amplio sentido y finalmente confiable, es ese futuro eléctrico que nosotros visualizamos y esto es una visión compartida por todos nosotros. Titulares de muchos diarios y revistas, Chile 100% renovable. ¿Es real? ¿Puede ser real eso? Lo que nosotros vemos, nosotros estamos discutiendo en este capítulo sobre generación eléctrica. Primero que tener conciencia que de la matriz total de Chile, la electricidad es solo el 22%. El restante 80%, un 57% son los derivados del petróleo para el transporte, la industria, etc. Exacto. Algo es gas natural para el consumo de nuestros hogares y para calefaccionar, y casi algo así como un 10% es leña. Entonces, ¿qué es renovable? ¿Cuál es el futuro renovable que tenemos? El futuro sin duda va a ser renovable. La aspiración que tenemos que lograr es aprovechar
en toda la matriz energética a avanzar hacia el futuro renovable. O sea, va a ser un futuro más eléctrico y esa electricidad tiene que ser crecientemente renovable. Y el sueño del día de mañana, el que yo creo que debemos todos compartir, son ciudades sin combustión. Y eso van a significar ciudades sin contaminación. Y eso yo creo que es un sueño y una aspiración que todos debiéramos compartir y debemos buscar la manera como sociedad de avanzar a la vez en todas estas dimensiones de la manera más rápida posible. Eso, solamente para complementar, es tan importante porque al final cuando uno ve las temáticas ambientales más a nivel de ciudad, como decía Claudio, uno de alguna manera tiene la tendencia a pensarlo desde una lógica ambiental, cuando en la práctica el problema es energético. Absolutamente. Y es a través de la energía donde se van a lograr los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de los chilenos, especialmente en las ciudades. Pensemos que por exposición a material particulado, en forma prematura, en Chile fallecen 4.000 personas. El doble que los accidentes de tránsito, o más. O sea, impresionante ese dato. Oye, ojo, ese dato duro es 4.000 personas. Es un tema que debiera marcar las políticas públicas desde la lógica de aislación térmica, desde la lógica tecnológica y desde la lógica del combustible, como decía Claudio. Ya hablamos de eficiencia energética en nuestro capítulo pasado, pero quiero preguntarte por la ley de eficiencia energética. ¿Cómo va a aportar eso a la mejora de esta calidad de vida? Y eso te lo tengo que preguntar porque además lo tengo pauteado. ¿Y yo puedo incluir otra pregunta? Inclúyela, aprovechate el tiempo se está acabando, aunque regulación. Ley de generación distribuida, que también hace pocos días hemos tenido noticias de cómo se estaría armando este nuevo mercado. Yo creo que son dos temas que van íntimamente ligados y me gustaría escuchar, yo sé algunas cosas, los titulares también, pero es importante entender desde el gobierno cuál es la mirada, por qué se gestó así esta ley de generación distribuida que va a permitir que personas como nosotros tengamos nuestros propios medios de generación en casa y que podamos administrar también lo que se llama la gestión energética con una gran autonomía y empoderamiento de mi figura favorita, que es el prosumer. El prosumidor. Oye, en el futuro va a haber no solo un prosumer, sino un pro-consumer. Porque almacenador. ¿Y cómo se llama? Production Storage. Ya, se puso complicado. Productor, almacenador, consumidor. Lo vamos a poner fácil. Puede ser una gran batería. Múltiples roles. Bueno, es mi sueño. Y revistaenergia.com, la entrevista al subsecretario sobre generación distribuida, para que también le echen un ojo. Cuéntanos. Adelante. Bueno, ambos temas de extraordinaria relevancia para el Ministerio de Energía. La ministra Susana Jiménez lo ha dicho varias veces, está en la ruta energética. Ya lo que es el proyecto de ley sobre eficiencia energética está a puertas de entrar al Congreso. De alguna manera se están viendo cuándo se hace el lanzamiento, pero de alguna manera ya es un proyecto que está listo para entrar. Y es un proyecto además al cual le pusimos bastante cabeza, porque de alguna manera se generó ciertas reticencias de algunas industrias en cuanto a cuál deberían ser los mejores mecanismos para promover la eficiencia. Una lógica más bien obligatoria o vinculante, o exigiéndole metas a una empresa, por ejemplo, para que tenga ciertos niveles de eficiencia, o más bien una lógica desde la más perspectiva de los instrumentos económicos en cuanto a la información, en cuanto a que cada empresa de alguna manera tome sus mejores decisiones. Ahí la postura nuestra fue más bien la segunda, es entender a la eficiencia energética no como una finalidad per se, sino como un mecanismo que te permite ahorros y también que te permite beneficios ambientales. Entonces, para eso es fundamental el convencimiento de quien lleva adelante ese proceso. Y en una lógica además que es caso a caso. O sea, una industria es muy diferente a otra en relación a la tecnología que tiene esa industria, a qué mejoras ha hecho esa industria, por ejemplo, en temas de eficiencia. Entonces, de alguna manera, la aproximación regulatoria respecto a la eficiencia, creo yo, hay que hacerla con mucho cuidado, bajo la lógica del convencimiento, bajo la lógica de la información y respecto a los consumidores, bajo la lógica de que se instalen sistemas de gestión, pero en que las decisiones respecto a las metas, etcétera, de alguna manera queden en cada empresa viendo, bueno, porque al final un buen gerente justamente lo que quiere es disminuir los costos, además con beneficios ambientales. Pero para eso, como se disminuyen quizás en un periodo no tan corto, sino en que el retorno es un poco largo, de alguna manera hay que generar buena información, buenas modelaciones, buenos escenarios para que se tomen bien esas decisiones. Eso respecto a los consumidores. También hay una patita de la ley que tiene que ver con el estándar de eficiencia para los vehículos.
que es el contrapunto de los gases de efecto invernadero. Sí. Y también lo que significa la calificación energética de las viviendas. O sea, cuando uno vende una vivienda, ¿no es cierto?, que el que compra la vivienda sepa exactamente cuál es el nivel de eficiencia de esa vivienda y que además eso esté incorporado en el precio. Eso también cuestión muy relevante. Y otro tema que es interesante, que está en el proyecto de ley, es una lógica institucional y transversal, en que se establece que exista un plan nacional de eficiencia energética y que no solamente sale energía, sino que sale el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en una lógica que sea un tema transversal dentro del Estado, a nivel sectorial, pero que también el mismo Estado haga esfuerzo y que también, tal como se va a pedir que hayan sistemas de gestión en las empresas, que también en el mismo Estado, en cada repartición pública, y evidentemente para dar el ejemplo como Estado, también tengamos una mejora en la eficiencia, con que los dineros que se ahorren también puedan significar mejoras en otras políticas públicas, que no sean el consumo energético. Y el tema de la generación distribuida, bueno, muy contento cómo ha evolucionado el proyecto de ley. También. ¿Qué quedó la ley? Quedó la capacidad con 300. La lógica del autoconsumo. O sea, los excedentes respecto al... Mira, dos segundos. Se nos está acabando respecto el tiempo. Porque hay un sector de la industria que proclamaba, no sé si no una limitante en términos de capacidad, pero sí una capacidad mayor. Ir a 500, como por ejemplo el modelo de Colombia. ¿Por qué un 300? No, yo sé que es un número al final, pero esta es la lógica del autoconsumo, ¿verdad? Es la lógica del autoconsumo, pero también, y a propósito de la discusión que se dio en el Congreso, y cómo ha evolucionado desde el Senado, ¿no es cierto?, a la Cámara, como de alguna manera, dentro de la lógica del autoconsumo, de alguna manera está el rol de los residenciales, el rol en el fondo de cuando hay, por ejemplo, personas jurídicas sin fines de lucro, que también de alguna manera se les suben las posibilidades de que puedan resolverse los excedentes. La lógica de los excedentes, que también se planteó, pero siempre bajo el resguardo, ¿no es cierto?, que sea efectivamente bajo un espíritu de autoconsumo. Pero en definitiva, y más allá de esto que pueda generar o no distorsiones, que un poco esa es la discusión de fondo respecto a los números, hay que entender que esto, en definitiva, se va a ver en la ley de modificación de segmento de distribución. Entonces, de alguna manera, esta es una suerte de ley transicional, creo yo, a esa discusión de fondo en que los temas de tarificación van a estar ahí. Y ese es el momento un poco en la lógica más bien como de justicia, creo yo, ¿no es cierto? Que al final ha sido el trasfondo, creo yo, de esta discusión. Vamos a tener un capítulo dedicado también a la generación distribuida, obviamente. Claudio, una última pregunta para ti que no la puedo dejar afuera, porque la gente lo pide, que se relaciona justamente con las comunidades. Generación, van a haber más plantas solares. Tenemos una joyita ahora que se está construyendo en su segunda etapa. No nos va a dar el tiempo, lamentablemente, para incursionar en eso, pero breve. La relación el rol de las generadoras y la relación con las comunidades. Bueno, parte de este futuro sustentable tiene que ver con cómo se produce la energía eléctrica en los territorios. Y los territorios son muchas veces lugares rurales, muchas veces lugares donde viven comunidades vulnerables, comunidades indígenas, y lo que la industria ha ido avanzando es crecientemente en buscar generar desarrollo local. Muchas veces le toca un rol a una ausencia de Estado, ausencia de bienes públicos, y lo que se busca es justamente crear ese valor compartido en que la empresa generadora, en esencia, viene a producir energía eléctrica, pero se encuentra con realidades donde lo que busca es potenciar, por ejemplo, en su entorno la colaboración entre las comunidades o a veces distintas fuentes, distintas empresas, de que de alguna manera sean parte de ese desarrollo conjunto, de que sean parte de ese desarrollo futuro. Y ahí la creación de valor compartido, la inversión en desarrollo local es parte esencial de lo que las empresas buscan hacer. O sea, hoy día está en la esencia del giro del negocio y la sustentabilidad en el territorio. Y tu evaluación, perdona, a propósito de haber escuchado muchas veces que los proyectos de generación se ven muchas veces entrampados por tratar de solucionar problemas de valor compartido con las comunidades y no poder avanzar en acuerdos. ¿Cómo es la evaluación desde el mundo gremial de la generadora respecto de hoy día unas comunidades cada vez más empoderadas que de alguna forma establecen ciertos requerimientos que en muchos casos un desarrollador no puede cumplir individualmente porque no es un operador de los 3, 4 principales yo creo que ahí la esencia de lo que tiene que seguir construyéndose es colaboración en el territorio. Evidentemente las empresas no son las llamadas a solucionar los problemas históricos en materia de déficit
de infraestructura, déficit de acceso a bienes públicos, educacionales, salud, etcétera. Pero lo que sí puede hacer es colaborar con la comunidad local, con la autoridad local, en vincular y en juntar las distintas posibilidades de inversión u otros sectores. En el territorio se encuentran no solamente empresas generadoras, son empresas productivas de otro tipo, y ojalá poder así lograr un desarrollo más integral y de alguna manera que todos los chilenos que se benefician con la posibilidad de poder llevar esa energía eléctrica que puede transformar en el futuro nuestras ciudades y puede descontaminar nuestras ciudades, que también esos beneficios lleguen a los territorios, y tal como cuando partimos hablando. Tengo malas noticias. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Esto es dramático, esto es dramático. Y tengo varias hojas más. Es mucho mejor que se acabe la generación. Lo importante, señores y señores, en este capítulo dedicado a la generación, tercer capítulo de Puente Energético, hemos paseado un poco por la generación, bastante. Nos quedaron preguntas, es verdad. Escríbanos, participe. A lo mejor se las podemos responder un poco más tarde, en el transcurso de la semana. Twitter, Instagram, en Facebook. Mientras tanto, 23, 24, 25 de octubre, Congreso Internacional Biobioenergía en Concepción. Vaya a la página web biobioenergia.cl. A nuestros auspiciadores, Mainstream, Congreso Biobioenergía, Revista Energía y Misiones Tecnológicas. Y por supuesto nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía y Fundación de Energía Comunitaria. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, Puente Energético. Que la fuerza nos acompañe. Así es. Vamos, Grace.